Quizás sea interesante conversar y dar nuestra opinión acerca de un episodio dolorosísimo y que ha conmovido a todo el mundo, como es lo que está pasando en la zona del Cercano Oriente, lo que se llama el Cercano Oriente, la tierra de Israel. Bueno, ustedes saben, se trata en estos días puntualmente del conflicto de Israel con una parte del Estado palestino, del futuro Estado palestino, que es la Franja de Gaza. Sin irnos demasiado lejos, quiero recordarles a ustedes que en esa zona del mundo, desde hace miles de años, existen conflictos. El Estado judío en la época bíblica tuvo que combatir y combatió con sus vecinos, a veces de reinos muy pequeños, a veces nada menos que el reino persa, a veces nada menos que con el Imperio Romano. Es una zona donde hay conflictos que tienen contenido étnico, que tienen contenido tribal, que tienen contenido religioso, antiquísimas, antiquísimas. Ahora, ¿por qué es tan importante esa parte del mundo, ese cuadradito? Porque de allí surgió, a través de lo que en la Iglesia Católica y en cada misa llamamos nuestro Padre Abraham, surge nada menos que el monoteísmo, es decir, la fuerza religiosa que transformó el mundo, transformó la humanidad, la creencia en un solo Dios. Y Abraham es el patriarca de tres religiones. Es el fundador de la religión judía, es a través de ella, de su continuidad, el cristianismo, y es también a través de su hijo Ismael, el fundador del islamismo o la religión musulmana. Somos las tres religiones monoteístas, somos las que creemos en un solo Dios, que en aquel momento de la humanidad era toda una novedad, porque todo el mundo tenía dioses, adoraban un becerro de oro, adoraban una montaña, adoraban al trueno. Vino luego la religión griega, la mitología con un dios para cada cosa. El monoteísmo es el que establece la gran idea transformadora. Dios, por definición, tiene que ser uno solo. Y discúlpenme todo este interregno, porque ahí empieza y ahí debe encontrar una solución este conflicto. Las religiones, las tres, son religiones de paz, son religiones de concordia, de que hay que hacer el bien y no el mal. Todas tienen sus mandamientos. Todas han tenido, sobre todo el cristianismo y el islamismo, interpretaciones de violencia, de ataque y de persecución. La persecución a los cristianos, la persecución a los judíos y la persecución a los musulmanes, entre ellos o por terceros, es tan vieja como el mundo. Después de la Guerra Mundial, y aún antes, se habían empezado a establecer en lo que era Palestina colonias judías. Es decir, compraban benefactores de los judíos que querían huir de Europa aún antes de la Guerra Mundial y se establecían en colonias privadas. Y compraban un campo y allí se instalaban y empezaban a cultivar la tierra y a transformar el desierto en una zona productiva. Después de la Guerra Mundial, y sobre todo después de conocido el holocausto del pueblo judío, es una ola, la de la gente que dice: vamos a nuestra propia tierra, tengamos nuestra propia tierra para que nunca más se nos persiga, se nos mate, se nos mande a los hornos de exterminio. En esa parte de Palestina había palestinos, hay palestinos dentro del Estado de Israel, pero normalmente los propietarios de las grandes extensiones vivían en Damasco, vivían en Bagdad, es decir, eran terratenientes que cobraban una renta, que no les importó cobrar renta de los colonizadores judíos, no les importó vender, hasta que estos empezaron a prosperar y empezaron las hostilidades entre los árabes, los palestinos, diríamos ahora, y los judíos colonizadores. Esto desata una guerra contra la propia Inglaterra, que era la que tenía el mandato por Naciones Unidas de Palestina, y eventualmente el Estado de Israel, hace 60 años, justamente estos días, se constituye como Estado. ¿Cómo se constituye? Bueno, se toma ese territorio, se hace una raya, al norte
es el Estado palestino, al sur el Estado judío, proporciones de tierra más o menos. Israel acepta, es proclamado como una nación sobre la mitad del territorio. Los países árabes dicen no, todo es nuestro y vamos a tirar a los judíos al mar. Y ahí empieza la guerra de 1948-49, en la que vence el Estado de Israel, y una serie de guerras en las que Israel va venciendo a los enemigos que tiene de todo alrededor. Los palestinos huyen y en vez de ser recibidos por los países árabes, se amontonan, es horrible hablar así, pero quedan amontonados en campos de refugiados que las Naciones Unidas constituyen. Quedan como esperando volver. A mí me corrieron de mi casa, pero yo tengo en la calle tal, número tal de Jerusalén, o en la calle tal de Hebrón, o en la calle tal de la calle de ciudad de Nazaret y la ciudad de Belén, tengo mi casa y voy a volver. Ahí se discute mucho si se les utilizó como una presión. El hecho es que hace 60 años que están fuera de sus lugares donde nacieron, pero al mismo tiempo han continuado, no ellos, no podemos culpar de esto al señor y la señora que ahora son nietos y bisnietos de aquellos, sino las organizaciones militantes de oposición a Israel, que era fundamentalmente Al-Fatah, que dirigió Yasser Arafat durante mucho tiempo. Acuérdense que era el que capturaba aviones, secuestraba aviones, luego fue cambiando sus tácticas terroristas hasta convertirse en un interlocutor de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y del propio Estado de Israel, con el cual llegó a un entendimiento. Pero hay otras organizaciones como Hamas, como Hezbollah, que son organizaciones que sostienen que Israel no puede existir y que de una manera u otra, sea con bombas, sea con terrorismo, van a echar a los judíos de su patria. A esto se agrega que algún Estado, por ejemplo el Estado persa, Irán, que no son árabes, pero sí son musulmanes, sostenga a través de su presidente que el Estado de Israel va a ser borrado del mapa. Frente a esto, Israel, que era una nación de agricultores, se ha convertido en una gran potencia industrial, tecnológica, comercial, ha logrado un grado de democracia increíble. Hay elecciones en la mitad de las guerras, se cambian los gobiernos, funciona perfectamente el sistema parlamentario, pero tiene una sola voluntad, que es: a mí de acá no me sacan, tengo derecho a vivir y quiero la paz. Este último episodio no comenzó con esta decisión del Estado de Israel. Empezó hace 6 meses, cuando empezaron, hay unos cohetes, unos misiles prácticamente de fabricación casera, los Qassam, que van a 50 kilómetros, 20 kilómetros, y entonces desde cualquier fondo de una casa, sobre todo en Gaza, le prende la mecha, no sé cómo es que se hace funcionar, apretan el gatillo, sale un misil y lo dirigen a una ciudad. Es decir, lo dirigen a Montevideo, caiga en La Teja, caiga en Pocito, caiga en La Unión, no importa. Lo que importa es que siembre miedo y terror. Entonces, la población, como en todo Israel, tiene refugios antiaéreos, avisan, viene el misil, se acuestan, se meten en los refugios, explota, mata, destruye, pero sobre todo crea las condiciones psicológicas del temor. Y el temor para todos nosotros es muy feo, pero para una nación que supo de lo que era ir a los campos de exterminio y a los hornos, a que los quemaran, tienen una piel mucho más fina en cuanto a lo que es: me quieren matar. Está en el código genético, está en el ADN del pueblo de Israel, que fue objeto de una voluntad de exterminio. 6 millones de personas para terminarlos. No se conoce en la historia de la humanidad una decisión como esa. Entonces, el israelí, el gobierno, los votantes, todos los partidos, están muy crispados con todo lo que sea ataque a su población civil. Y entonces resolvió el Estado de Israel contraatacar, ir a buscar dónde lanzan los cohetes los señores de Hamas, y para ello ha dicho por radio, por televisión, por volantes que arrojan, que van a atacar los tales y cuales objetivos, que la gente se retire, y tratan de ser lo más exactos para eliminar esa fuente de 5, 10, 15 cohetes por día que están cayendo sobre la población.